Buenos días, buenas tardes o en todo caso buenas noches, alumnos. El tema de la sesión número 3, comprensión y producción de textos, es la estructura textual. Ya a partir del título podemos hacer algún tipo de inferencias. Al hablarnos de estructura textual nos están diciendo que todo texto, ¿sí? Todo texto está compuesto de partes o elementos fundamentales que nosotros como lectores al momento de hacer una comprensión lectora adecuada tenemos que saber encontrar o hallarlo de la mejor manera. Dentro de la estructura textual existen tres elementos importantes que son fundamentales poder encontrarlos al momento de hacer una lectura analítica del texto. Uno de esos temas importantes es obviamente el tema, hallar la idea principal y al hallar tema e idea principal indirectamente podemos hallar el título del texto leído. Empezaremos por dar una definición de lo que es el texto. Un texto es un conjunto ordenado de. ¿De qué básicamente? Recordemos que un texto está compuesto de ideas. Estas ideas tienen que estar relacionadas entre sí, puesto que deben desarrollar un mismo tema. Las propiedades de un texto formal. Todo texto formal o académico debe contar con las siguientes propiedades. La primera propiedad tiene que ver con que todo texto siempre va a desarrollar un tema determinado. Ya eso lo conocemos con el nombre de unidad. ¿Sí? La unidad es cuando todo texto tiene que desarrollar un tema determinado. Segunda propiedad, debe ser apropiada para el tipo de lector, es decir, que debe tener una adecuación. Recordemos que cuando uno redacta un texto, siempre debe tener en cuenta al lector, hacia quién va dirigido el texto. Siguiente propiedad textual está relacionado con lo siguiente. Dice, debe tener una secuencia, ojo, una secuencia que permita la exposición clara de los contenidos. Por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión, o también tesis, argumentos y conclusión. A esto le hemos denominado que debe tener un orden lógico. Todo texto debe tener un orden lógico, es decir, debe estar estructurado a través de una secuencia. Otra propiedad textual es cuando todos los elementos, es decir, todas las ideas que componen el texto están vinculadas entre sí, están enlazadas. Y para enlazar una idea con otra de manera coherente se hacen uso de los famosos conectores lógicos. Y esto le va a otorgar al texto la propiedad de la cohesión. Entonces, esas son las propiedades que debe poseer todo texto formal. Recordemos, unidad, adecuación, orden lógico y cohesión. Una vez que hemos definido el texto y hemos dado a conocer las propiedades de un texto formal, hablemos de la estructura del texto. Como mencionamos al comienzo, todo texto debe componer o debe estar compuesto de un título, un tema, la idea principal, y el desarrollo y la fundamentación de la idea principal se encuentran en las ideas secundarias, a grandes rasgos. El primer elemento que debemos hallar en todo texto es el tema. El tema es el asunto o es la idea clave del que se habla en todo texto. Es decir, es un enunciado que de alguna u otra manera, ¿qué es lo que hace? Sintetiza, señores, sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Usualmente se determina el tema planteándose las siguientes preguntas. ¿Qué asunto trata el autor del texto? O en todo caso, ¿de qué trata o de quién se habla en el texto? Es por ello que se señala que el tema es el sujeto del texto, puesto que nos hacemos la pregunta de quién se habla en el texto. Pero esto no quiere decir que el texto solamente haga referencia a personas. No, no solamente hace referencia a personas, pues el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad, ¿sí? A cualquier tipo de entidad, la cual puede ser una entidad concreta o
también puede ser todo lo contrario, una entidad abstracta, de la que se puede hablar. A continuación tenemos algunos ejemplos. Se puede hablar de la personalidad, ¿sí? Es una persona de José Carlos Mariátegui, un suceso importante como la Revolución Cubana, una patología, la leucemia, un fenómeno, la radioactividad, o un valor como la solidaridad. Tenemos un ejemplo, planteamos un texto, le damos lectura, dice: desde el nacimiento de la industrialización en el siglo XVIII, la contaminación atmosférica ha seguido una curva creciente en todo el mundo. Multitud de agentes contaminantes, tanto gases como partículas sólidas, precedentes de las industrias, los vehículos a motor y las calefacciones, se concentran en la atmósfera en cantidades excesivas. Esta contaminación, conocida como atmosférica, se da principalmente en las grandes concentraciones urbanas, pero no conoce fronteras, ya que las lluvias y los vientos pueden trasladarla con facilidad a cualquier parte. Un efecto muy frecuente en la contaminación atmosférica es el smog, espesa neblina de humo que se acumula en las ciudades y que hace que el aire sea casi irrespirable. La pregunta que nos plantean es el tema. Entonces yo tengo que recordar, para hallar el tema se formulan dos preguntas, ¿sí? ¿De qué habla el autor, o de qué trata, o de quién se habla en el texto? ¿De qué trata? ¿De quién se habla en el texto? Subrayamos la contaminación atmosférica. A lo largo de todo el texto estamos hablando de la contaminación atmosférica y podemos resaltarla en varias de las secuencias presentadas en el texto. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A, la contaminación atmosférica. Otro elemento importante para la parte de la comprensión lectora es saber hallar la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es la tesis o planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las demás ideas del texto. Contiene el mensaje que se requiere transmitir al lector y es el núcleo del discurso, en torno al cual giran las demás ideas en el texto. Para identificar la idea principal en el texto, al igual que en el tema, se pueden formular una serie de preguntas. ¿De qué o de quién se habla principalmente? En el texto, ¿qué se dice básicamente de ello? Y otra pregunta, ¿qué se dice del tema? Es decir, cuando nosotros leamos un texto, para una mejor comprensión del texto, siempre es bueno partir hallando el tema, formulándonos la pregunta: ¿de qué trata el texto? ¿De quién se habla? Y seguidamente formularnos la pregunta de la idea principal: ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice específicamente del tema? Es decir, puede que nuestro tema esté hablando de X. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué se dice de X? ¿Se está hablándose sus características? ¿Se está hablándose de su origen? ¿Se está hablándose de sus propiedades? ¿Se está hablándose de los tipos de X? Entonces, estas dos preguntas nos van a ayudar a precisar y a determinar dos elementos fundamentales de todo texto: el tema y la idea principal, lo cual nos va a llevar a nosotros a determinar si hemos hecho un adecuado análisis del texto. Para finalizar, tenemos la parte del título. Dice, el título es una frase nominal. Es el resumen o nombre apropiado para una lectura, que resulta más preciso, claro e inclusivo en comparación con el tema y la idea principal. Generalmente se determina el título formulando la siguiente pregunta: ¿qué idea precisa lo leído? Pero también podemos apoyarnos en una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para poder tener el título perfecto? El título perfecto no es otra cosa sino que la sumatoria del tema, es decir, de qué trata el texto, más la idea principal, es decir, qué se dice del tema. De esta manera podemos obtener el título, que, como hemos dicho anteriormente, engloba todo el texto. Idealmente, el título de un texto es una frase nominal que contiene de manera explícita la idea principal. Podemos estar hablando de José Carlos Mariátegui,
que sería el tema. Luego nos hacemos la pregunta, ¿qué se habla de José Carlos Mariátegui? ¿Qué se habla de José Carlos Mariátegui? Y decimos, se habla de su visión socialista. Sumando ambas partes, tema e idea principal, lo que nosotros vamos a obtener es el título perfecto del texto leído. Por ejemplo, si se está hablándose de la leucemia, ¿de qué trata el texto? ¿De quién se habla? De la leucemia. ¿Qué se dice de la leucemia? Se habla de sus características. La suma de tema e idea principal nos da como resultado el título perfecto acerca del texto que hemos leído. Y para finalizar tenemos un ejemplo, un texto pequeño. Dice, el petróleo es un aceite nauseabundo. Sin embargo, sus usos son múltiples y provechosos y ocupa un lugar importante en la economía moderna. Se le conoce desde hace milenios, pero es recién en los últimos siglos cuando hemos aprendido a aprovecharlo en todas sus posibilidades. Por tanto, el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. Nos formulamos nuestra pregunta del tema. ¿De qué trata el texto? ¿De quién se habla? Bueno, el texto habla del petróleo. Entonces ya tenemos nuestro punto de partida, que es el tema. Yo voy a mis alternativas y empiezo a buscar quiénes tienen la palabra petróleo, 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 petróleo. Me doy cuenta que todas las alternativas tienen la palabra petróleo. Entonces me apoyo en la idea principal. ¿Cuál es la pregunta de la idea principal? ¿Qué se dice del tema? ¿Qué se dice del petróleo en el texto? ¿Se habla de su antigüedad? No, la descarto. ¿Se habla del aspecto negativo del petróleo? Bueno, podemos fijarnos en la primera oración que dice el petróleo es un aceite nauseabundo. Alguien podría decir sí, se habla del aspecto negativo del petróleo, pero seguidamente vemos el conector lógico de oposición. Sin embargo, y agregado a eso podemos ubicarnos en la última oración del texto, que es la más importante porque nos anuncia una conclusión. Por tanto, el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. Por ello, no se está hablándose del aspecto negativo del petróleo, descartada la alternativa. Las propiedades del petróleo. No, en ninguna parte del texto nos habla de las propiedades que tiene el petróleo y nos van quedando dos alternativas, la modernidad del petróleo y la utilidad del petróleo. Y podemos fijarnos en la segunda oración cuando dice sus usos son múltiples. Y la tercera oración dice, pero recién en los últimos siglos, cuando hemos aprendido a aprovecharlo en todas sus posibilidades. Entonces, la alternativa más correcta que deberíamos marcar en este texto, obviamente, es la E, la utilidad del petróleo. Eso es todo, alumnos. Espero que les haya ayudado el video. Suerte, buenas noches.